¿Y si te dijera que la persona que creó Bitcoin desapareció voluntariamente justo después de cambiar el sistema financiero para siempre? No dejó entrevistas, no mostró su rostro, no reclamó su fortuna, y hasta el día de hoy, nadie sabe realmente quién es Satoshi Nakamoto. Pero aquí está lo más inquietante. Bitcoin no apareció por casualidad. Nació en medio de una crisis financiera global, cuando millones de personas dejaron de confiar en bancos, gobiernos y el sistema monetario tradicional. Y entender por qué nació Bitcoin y por qué su creador desapareció puede cambiar completamente tu forma de ver el dinero. Porque esta historia no trata solo de criptomonedas, trata sobre poder, control, libertad financiera. Y una pregunta que sigue obsesionando al mundo: ¿quién era realmente Satoshi Nakamoto? Para entender el misterio, tenemos que volver al año 2008. El mundo estaba entrando en una de las peores crisis financieras de la historia. Bancos gigantes colapsaban, millones perdían sus ahorros. Gobiernos imprimían dinero desesperadamente para rescatar instituciones financieras. La confianza en el sistema estaba destruida. Y justo en ese momento, apareció alguien en Internet usando el nombre de Satoshi Nakamoto. Nadie sabía quién era. No había fotos, no había videos, solo mensajes escritos en foros y correos electrónicos. Pero lo que publicó cambiaría el mundo para siempre. Un documento de apenas 9 páginas. El White Paper de Bitcoin. Un sistema de dinero digital descentralizado que no dependía de bancos, gobiernos ni intermediarios. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente extraña. Porque mientras el sistema financiero tradicional necesitaba confianza en instituciones, Bitcoin proponía exactamente lo contrario. Un sistema donde no necesitas confiar en nadie, solo en las matemáticas. Piensa en esto por un segundo. Durante siglos, el dinero siempre estuvo controlado por alguien. Reyes, gobiernos, bancos centrales. Siempre había una autoridad capaz de imprimir más dinero, congelar cuentas o manipular el sistema. Pero Satoshi creó algo completamente diferente. Un dinero que nadie puede controlar. Y eso era extremadamente peligroso para el sistema tradicional. Porque Bitcoin no era solo tecnología, era una idea revolucionaria. La posibilidad de separar el dinero del control político. Y quizás por eso, Satoshi decidió desaparecer. Pero antes de desaparecer, dejó pistas muy interesantes. La primera estaba escondida dentro del propio bloque inicial de Bitcoin. Un mensaje que decía: el ministro de Hacienda a punto de aprobar un segundo rescate bancario. Era un titular de periódico sobre rescates bancarios. Muchos creen que ese mensaje fue una declaración política, una crítica directa al sistema financiero tradicional, como si Bitcoin hubiera nacido como respuesta a la corrupción monetaria. Y aquí viene una de las preguntas más importantes de toda esta historia. ¿Satoshi creó Bitcoin para hacerse rico? Porque si esa hubiera sido la intención, tomó la peor decisión posible. Se estima que Satoshi Nakamoto posee alrededor de 1 millón de Bitcoins. Hoy, eso equivaldría a decenas de miles de millones de dólares. Pero aquí está lo increíble. Esos Bitcoins prácticamente nunca se han movido. Imagina eso. Tener una fortuna gigantesca y jamás tocarla. La mayoría de personas no podría resistirse. Entonces, ¿por qué Satoshi nunca reclamó su dinero? Algunos creen que murió, otros creen que está escondido, y otros piensan algo todavía más perturbador, que nunca fue una sola persona. Sí, existe una teoría muy popular que dice que Satoshi Nakamoto podría haber sido un grupo de personas, un equipo de expertos en criptografía, economía y programación, trabajando juntos en secreto. Y honestamente, tiene sentido, porque Bitcoin era demasiado avanzado para su época. No era solo código, era economía, teoría monetaria, criptografía, redes distribuidas, un invento extremadamente complejo. Y aún así, apareció funcionando casi perfectamente desde el principio. Eso hizo que muchos pensaran:
¿Realmente una sola persona pudo crear algo así? Pero aquí es donde el misterio se vuelve aún más grande. A medida que Bitcoin empezó a crecer, Satoshi comenzó a desaparecer lentamente. Cada vez respondía menos mensajes, cada vez aparecía menos en foros, hasta que un día, simplemente, se fue. Sin anuncios dramáticos, sin despedidas públicas. Solo dejó un último mensaje. Dijo que había pasado a otras cosas y desapareció. Para siempre. Ahora piensa en esto. Si fueras la persona que creó una tecnología capaz de desafiar bancos centrales y gobiernos, ¿mostrarías tu identidad? Probablemente no, porque Bitcoin amenazaba intereses gigantescos. Y cuanto más crecía, más peligrosa se volvía la figura de Satoshi. Tal vez entendió que Bitcoin necesitaba sobrevivir sin líder, porque si Bitcoin dependía de una sola persona, el sistema podría destruirlo atacando a su creador. Pero si el creador desaparecía, Bitcoin se volvía imposible de detener. Y quizás ese era el verdadero plan desde el principio. Aquí es donde muchas personas empiezan a entender algo importante. Bitcoin no es solo una inversión, es una reacción. Una respuesta al miedo, a la inflación y a la desconfianza en el sistema financiero. Por eso tanta gente siente que Bitcoin representa libertad, porque elimina intermediarios. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Pero el misterio de Satoshi sigue creciendo con el tiempo. Han acusado a muchísimas personas de ser el creador de Bitcoin. Programadores, criptógrafos, empresarios, incluso gobiernos. Cada cierto tiempo aparece alguien diciendo: «Yo soy Satoshi Nakamoto», pero nunca logran demostrarlo, porque demostrarlo sería muy fácil. Solo necesitarían mover algunos de los bitcoins originales. Y hasta hoy, eso no ha pasado. Y honestamente, quizás nunca descubramos la verdad. Quizás el anonimato fue la parte más brillante de todo esto, porque al desaparecer, Satoshi convirtió Bitcoin en algo más grande que cualquier persona. No hay CEO, no hay fundador visible, no hay líder central. Y eso hace que Bitcoin sea diferente a cualquier otra tecnología creada en la historia moderna. Pero aquí viene la parte más importante de toda esta historia. La mayoría de personas sigue pensando que el dinero es algo fijo, algo controlado inevitablemente por gobiernos y bancos. Bitcoin cambió esa conversación para siempre. Por primera vez en la historia, existe un sistema financiero global que funciona sin una autoridad central, y eso obliga al mundo entero a hacerse preguntas incómodas. ¿Qué es realmente el dinero? ¿Quién debería controlarlo? ¿Y qué pasa cuando millones de personas dejan de confiar en el sistema tradicional? Tal vez esa sea la verdadera razón por la que la historia de Satoshi Nakamoto fascina tanto al mundo, porque representa algo más profundo que tecnología. Representa la idea de que una sola innovación puede desafiar estructuras gigantescas. Y aun después de desaparecer, Satoshi sigue influyendo en el sistema financiero global todos los días. Quizás nunca sepamos quién era realmente, pero eso ya no importa tanto, porque el verdadero legado de Satoshi Nakamoto no fue crear Bitcoin, fue hacer que millones de personas empezaran a cuestionar cómo funciona realmente el dinero. Y una vez que haces esa pregunta, ya no vuelves a ver el sistema financiero de la misma manera. Si te gustan este tipo de historias sobre dinero, poder y libertad financiera, suscríbete, porque entender cómo funciona el dinero puede cambiar completamente tu vida.